¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy estamos en el Centro Internacional Niemeyer, en recuerdo de un hombre muy especial. Aunque nacido en Santurce, Vizcaya, fue un asturiano de adopción, un asturiano universal. Fallece repentinamente en el año 2003 y hoy celebramos con esta exposición esos 20 años de su fallecimiento con unas cuantas obras que os van a fascinar. Hoy nuestros secretos de Asturias es Eduardo Urco. En Secretos de Asturias estamos muy emocionados hoy porque nos hemos venido hasta esta cúpula del Centro Oscar Niemeyer para conocer más de cerca esa obra que se ha recogido bajo este lema, El enigma del viajero, que es la última idea que tenemos todos de Úrculo, de su obra. Pero antes, en esta exposición compuesta por casi 100 obras, pues hay una estructuración en tres partes. La primera parte un poco pesimista y oscurantista, la segunda parte de la exposición, esas obras tan conocidas por todos nosotros con ese toque erótico y ese pop art neoyorquino tan precioso que desarrolla estupendamente Eduardo Úrculo. Mientras tanto, algunas esculturas en bronce y, como decimos, el enigma del viajero. Y para ello contamos con Alicia Ballina, que es la comisaria de la exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludarte. Muchas gracias a vosotros. Un placer que estéis aquí. Bueno, pues nos va a desgranar, no cuadro por cuadro, hemos hecho una pequeña selección, nos ha resultado muy difícil, de esta exposición, que por cierto ya dentro de unos días cierra las puertas, el 24 de septiembre. Pues sí, desafortunadamente sí, pero la verdad es que estamos tremendamente contentos y orgullosos porque el número y afluencia de visitantes ha sido absolutamente espectacular. Estupendo, vamos a ello. Alicia Ballina, que es periodista, doctora en Historia del Arte. Bueno, es un montón de cosas. Fundamentalmente lo que más te gusta, ¿no?, recordar es que eres funcionaria del cuerpo de restauradores, de museos, de conservadores, ¿no?, más que de restauradores, de museos, aparte de autora de libros, ¿no? Pues nada, nos encanta estar contigo porque, bueno, eres una persona que se conoce bien la obra de Úrculo. ¿Y quiénes son las personas que, aparte de su hijo, Joan, que es la mayor parte de la donación, ¿no? Sí, así es. Joan ha prestado aproximadamente un 80% de las obras de la colección y luego contamos, bueno, pues con la ayuda y la generosidad de la colección de Pérez Simón, también de la Fundación Azcona, del coleccionista Julián Castilla y, por supuesto, de la Caja Rural, ¿no?, con dos obras fantásticas. Qué alegría me ha hecho descubrirlo casualmente porque no lo sabía. Ha sido difícil la selección, Alicia, pero hemos decidido que el primer cuadro es ese autorretrato que se hace tremendamente triste, con unos 20 años, recién superada esa enfermedad, que hizo que se decidiera, ¿no?, a ser pintor. La verdad es que, bueno, esta obra es especialmente significativa, es la primera del discurso, fechada en 1957, y efectivamente muestra un Eduardo envejecido, ¿no?, después de haber sufrido esa hepatitis y esa enfermedad de pulmón que le tiene postrado en cama durante un año, y es en el momento en el que él decide tomar los pinceles, el dibujo y empezar a trabajar en las artes plásticas. Fascinante esa catedral. Qué difícil la selección, ¿no? Pues sí, la verdad es que Úrculo se centra mucho en esta primera etapa en Asturias, ¿no? Me fascina el pez. Efectivamente, ¿no? Además es una obra muy característica de él, al que Joan Úrculo tiene especial cariño, firmada en el 61, y es una de sus obras más emblemáticas. Los bodegones también. ¿No? Vamos viendo cómo el tema del bodegón él lo va cultivando a lo largo de toda su producción pictórica. Alicia, nuestro Úrculo más desconocido, porque ¿quién diría que esta pintura es de Eduardo Úrculo? Pues sí, la verdad es que esta primera parte de la exposición es absolutamente inédita, ¿no? Cuando los visitantes se acercan les parece imposible, ¿no?, que estas obras sean de Úrculo, tan expresionistas, tan duras, con estos contrastes y esta intensidad y esta fuerza de pincelada, ¿no? Y además muy comprometidos socialmente con la realidad que estaba... Porque fíjate que dos hitos mezclan, ¿no? Don Pelayo, aquí tenemos, y el campesino, el minero, no recuerdo bien su... El picapedrero. Sí.
Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese contraste entre el hombre de campo, esa dureza, ese dolor y ese sufrimiento que estaba viviendo Asturias en los años 50, 60, con esas crisis económicas, y por otra parte, ¿no?, el emblema, ¿no?, y esa figura del rey Pelayo, ¿no? Aunque un rey también bastante consternado, bastante abatido con esa dureza en los rasgos, ¿no? Exacto, y esas tonalidades tan oscuras y tan dramáticas, muy en consonancia con las pinturas negras de Goya. Otra de las obras que atrapa es esta, una de las... ¿Cuántas tiene don Juan Pérez Simón? Pues aquí ha prestado 15 y esta es una de las más emblemáticas, además se titula Personajes, es una obra que data aproximadamente, aunque no está fechada, de 1965 y aquí es donde se marca también ese dramatismo, esa fuerza, ¿no?, perturbadora de los personajes, perfilados, ¿no?, con esos toques negruzcos y con esas tonalidades tan oscuras que transmiten precisamente esa fuerza dramática y ese dolor por el sufrimiento y ese compromiso que tenía Eduardo, ¿no? ¿Se sabe quién puede ser? Porque aquí un niño pequeño, una señora desnuda, unos hijos, ¿no? El padre. No, los personajes de Eduardo en este momento son hombres de pueblo, gentes muy vinculadas a la tierra, vinculadas a Asturias directamente, y son familias que efectivamente sufren la crisis industrial y económica y que sufren la miseria y el hambre. Nos hemos ido al color, se ha ido Eduardo Úrculo a Ibiza, entonces ya la cosa cambia, incluso en la forma, en la textura, en los materiales utilizados y los títulos muy interesantes para referirse, pues por ejemplo en este caso, el lenguaje imaginado es más fuerte que toda expresión escrita o hablada, el 72. Cambio total. Un cambio absolutamente radical. Ya veis que Eduardo se va a Ibiza, como bien decías, conoce a artistas y a esa comunidad, especialmente española, que estaba desarrollando su producción artística allí, y va a utilizar, como veis, pues mujeres como grandes protagonistas de sus lienzos. Mujeres, cuerpos, erotismo, sexualidad, pero siempre con esos rostros anónimos, como podemos ver aquí, y preservando, digamos, la intimidad de la retratada y haciéndonos a nosotros sentir como un poco observadores externos, ¿no? Efectivamente. Y lo que tú bien decías, Regina, ¿no?, los títulos, esos títulos también tan elaborados, poéticos, donde la imaginación del espectador puede desbordarse, ¿no?, a partir de esa sensualidad y erotismo que muestra el autor. Bueno, ¿cómo no hablar de los traseros? Bueno, yo digo traseros, pero no vamos a decir otra cosa, aquí en Canal Prestoso, de Úrculo. Pues sí, la verdad es que él era un enamorado de las mujeres. Todas estas obras, hasta ya entrados los años 90, se van a centrar en el cuerpo femenino, ¿no? Esos, como dices, grandes traseros voluptuosos, muy sensuales, ¿no?, sin definir ningún rostro femenino, y probablemente, normalmente en el estudio, en interiores que no son identificables, como tampoco lo son las modelos, ¿no?, pero que lo comparan o que tienen esos títulos también muy sugerentes, en este caso Eclipse de Luna, ¿no?, vinculados también pues a esas ideas. Aquí hay una sugerencia. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Efectivamente, ¿no? Son obras muy sugerentes con esos azules también intensos, obras de gran formato, la utilización del acrílico, ¿no?, de la pintura muy luminosa, muy plana. Muy plástico también. Exacto. Y muy perfecto, muy geométrico, ¿no? Eso es. Las ovas que en y luego también con la dificultad que supone, Regina, la cúpula del Centro Niemeyer con estas paredes que son curvas, que son abombadas y que son difíciles de encajar luego en el discurso, que también es un punto a considerar. Gran parte de la donación de la prestación ha sido por parte del hijo de Úrculo, Joan Úrculo, en concreto esta vaca. Otro de los hitos de la pintura de Úrculo. También me imagino que con su visión de la infancia, porque en aquella época en Asturias no había vaca roja. Sí que había, pero no tanto como ahora. Era la vaca suiza, ¿no?, que se dice, las ubres, ¿no? La verdad es que esta obra, además está fechada justo cuando nació Joan, en el 76, es una representación también femenina, ¿no? La vaca es un animal totémico para Eduardo y muy
vinculado también a la fertilidad, vinculado también a la idea de Asturias, ¿no? Es un símbolo muy vinculado a esta tierra, con esas grandes ubres que también tienen una representación muy directa con el cuerpo de la mujer, ¿no? Y sigue un poco esa estela de los azules y de esa plasticidad que habíamos visto en obras anteriores, ¿no? Esos traseros. Y es una, digamos, es una transposición, al cuerpo femenino. Esta obra, junto con otro precioso bodegón, pertenece a la colección de Caja Rural de Asturias. Pues es verdad, hemos tenido mucha suerte también que Caja Rural haya contribuido con sus dos obras a esta exposición. Aquí ya es el viajero. Aquí ya es el Úrculo que conocemos todos, ¿no? Aquí ya es el hombre dentro de su propia obra, ¿no? Siempre de espaldas, con su característico sombrero, dejándose sorprender en este caso por Nueva York, por la que tenía pasión. Sí, escuchando la ciudad es el título. Eso y la pinta en el año 98. Esta obra es del 98, momento en que, como digo, se deja impresionar por los rascacielos de la ciudad americana, disfrutaba de Manhattan, de Chinatown, de Central Park, ¿no? Y como digo, pues ese color y esa fuerza, esa luminosidad están muy presentes en la obra. Bueno, pues llegamos ya casi a la parte casi final, ¿no? de su obra, y utiliza mucho ese formato de aguafuerte, ¿no? De serigrafía, y decir que todo este muro, pues cóncavo, convexo en este caso, pertenece a Pérez Simón, ¿no? Las pues obras. Sí, la mayor parte de las obras que tenemos aquí son de la colección Pérez Simón y como digo, este es el último o parte del último periodo de su producción. Eduardo va a trabajar con aguafuerte, con serigrafía, va a trabajar con el grabado, utiliza numerosísimas técnicas, ¿no? Es un gran experimentador. Y en estas obras, por ejemplo, esta que vemos, todos la miran, vuelve también a utilizar ese gusto por lo femenino, por la mujer, ¿no? Aunque son obras de formato mucho más pequeño, donde la intimidad del momento aparece muy bien retratada y reflejada, con esos rostros también absolutamente anónimos, ¿no? Y con su característico sombrero en el que observa a esa mujer. En también un se repite íntimo. El sombrero en... Sí, es el edificio Chrysler en Nueva York, Chrysler, ¿no? Nueva York, eso es. De nuevo emocionada porque este bodegón del 99 es también de la colección de Caja Rural de Asturias. Qué emoción. Pero bueno, aquí ya estamos, fíjate, ha vuelto casi a sus orígenes, pero perfeccionado. Sí, la verdad es que Úrculo, cuando fallece en 2003, estaba en pleno auge y en pleno movimiento creativo, ¿no? Recuperando un poco ese tema de bodegón que habíamos visto en sus primeras etapas, en el 61, en el 79 también, y cómo recupera esos tintes cubistas, como yo llamo neocubistas en este caso, ¿no? Que luego se iban a desarrollar en las obras de 2001-2002, ¿no? Muy en la línea de Braque, de Picasso, etcétera. Pues aproximadamente en la década de los 80, Eduardo Úrculo comienza a hacer escultura de bronce, y bueno, pues podemos ver varios ejemplos por aquí que enlazan eso que es la escultura en sí, de lo que sea, pues la maleta, el sombrero, con sus objetos personales, que es como una simbiosis, porque él hace lo mismo que tiene realmente su sombrero de terciopelo, etcétera, o de fieltro, con los objetos en bronce. Claro. Esta es muy curiosa porque es una escultura de su casa de Colunga, que es un sombrero fuente. Eso es, esta escultura es una escultura hecha para ser exhibida en el exterior, ¿no? Además, hemos querido mantenerla así prácticamente casi en su estado original, en el que se puede contemplar por toda la oxidación del bronce, también los excrementos, porque además de animales, ¿no? Esto se convierte en una especie, como bien has dicho, de fuente donde se recoge el agua, y aquí también vienen a beber, claro, ¿no? En contraste muy claro con esas esculturas de las que hablabas, que son de interior, y se refleja otra vez la idea de viaje con los zapatos, sombreros, maletas, pinceles. Despedimos nuestros Secretos de Asturias de hoy despidiéndole en ese aeroplano, porque esta obra, ese acetato, es de él. Sí, ¿no? Efectivamente, la hemos utilizado de modo metafórico para decir que Úrculo ya vuela desde el Centro Niemeyer, desde esta cúpula fantástica hacia la eternidad.
Estoy segura de que le hubiera prestado y encantado haber visto toda su obra aquí. Yo también lo creo. Que sí? Y eso espero y gracias a vosotros por estar. Y a nosotros, bueno, nos ha encantado tener a una persona como tú, doctora Alicia Ballina, en Historia del Arte, bueno, en otras muchas disciplinas más, experta en museología. Gracias por acompañarnos y contarnos y descifrarnos todos esos enigmas del viajero. Eso es. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Nos vemos el martes.